Hablemos de música de terror. Cuando pensamos en música de terror, pueden llegar estos sonidos chirriantes que actualmente escuchamos, pero esto no siempre ha sido así. Además, que al analizar la música de terror debemos considerar dos cosas. Primero, la musicalidad y segundo, la esencia de la música, el sonido. El sonido es esta partícula mínima de la música que se descompone en tres fases: ritmo, armonía y melodía. Teniendo esto claro, vamos a hablar de qué es realmente música y qué es ambientación. La ambientación usada en películas de terror o inclusive en piezas musicales son aquellos sonidos atonales o sin dirección musical que nos pueden dar cierto halo, cierto aire de alguna situación incómoda, como son el sonido del viento, el sonido pisando ramas. Pero estas situaciones no son aisladas de la música, se pueden involucrar muy bien. Se pueden involucrar desde su naturaleza. Cuando se usan estas ambientaciones, lo que se busca es generar una de dos cosas o ambas. El eco, que es esta sensación de que estamos solos en un espacio muy grande, y también la reverberación, que un sonido sea muy intenso, lo que nos hace ver que no está muy lejos, pero es algo muy grande que nos va a hacer daño. Entonces, desde este principio, vamos a ver que la música y su sonoridad tiene un aspecto importante evolutivo. La música desde la evolución nos dice que los sonidos más agradables pueden ser los que están en un sonido agudo, muy cómodo, de animales que no nos pueden hacer daño. En cambio, al oír rugidos, pueden sonar más amenazantes, más grandes, y esto, variando el volumen, puede resultar mucho más aprisionante o más tranquilizador. Otro aspecto a tener en cuenta es la velocidad de este sonido. Si un sonido alegre es rápido, pues nos da una sensación de dicha, que se la están pasando bien, por allá la primavera. Pero si un sonido grave es rápido, nos puede dar una sensación mucho más atemorizante. Esto nos sirve para pasar al segundo aspecto. En música llamamos intervalos a la separación entre dos notas. Cuando hablamos de un acorde mayor, nos referimos a intervalo de tercera mayor e intervalo de quinta justa. Pero al hablar de un acorde menor mantenemos la quinta justa, pero añadimos un intervalo de tercera menor, mayor, menor. Los acordes menores suelen ser más tensionantes. Esto se debe a que en su resolución no llegan a intervalos estables. Entonces, estos intervalos son las distancias cómodas o incómodas que encontramos entre las notas. En música de terror usualmente se utilizan intervalos de segunda menor, que suenan así. Son intervalos altamente tensionantes que nos van a dar la sensación de que algo no anda bien. Entonces, en una pieza de terror, si lo usamos todo el tiempo, pues el oído termina acostumbrándose. Ya no suena incómodo por lo tensionante o lo atemorizante, sino suena incómodo porque suena mal. En cambio, si lo hacemos por contraste, ya hay algo
algo que genera cierta tensión. Y así pasamos al tercer aspecto. En música tenemos que son los contrastes los que nos pueden hacer oír un sonido grande o pequeño, un sonido largo o corto, según todo lo demás que lo rodee. Entonces, al hacer ambientación o música de terror, debemos utilizar sonidos que resulten agradables y volverlos desagradables, o utilizar el silencio y pasar al... ¿Esto a qué se debe? A que tenemos tendencia a encontrar patrones en cualquier cosa, es una propiedad del ser humano. Al encontrar un patrón en la música, es esto lo que la hace agradable, que es el primer factor que mencioné, el ritmo. La música de terror se especializa en no dar esta anticipación. Si en música yo les hago el gesto, esta última nota es la que resuelve el acorde y la que da esta sensación de tranquilidad. Es porque el patrón en que sonaba ya nos iba a decir que iba a sonar así. Pero si hago esto, queda faltando algo, ¿verdad? Entonces, la música nos obliga a seguirle el juego. Y en ese caso la música de terror va a aprovechar esto para darnos sorpresas, que es la intención del terror, llegar de súbito a atraparnos. Cuando en una pieza de terror usamos esto abusivamente, también ese va a volverse el patrón. Entonces hay que mantener un equilibrio. El cuarto aspecto al que vamos a prestarle atención es a cómo se interpreta esta música. Y ahí, al momento de la interpretación, vamos a revisar los aspectos anteriores. Si pasamos de esta música, me encanta trastocarla porque es la, por excelencia, música de la alegría. Si lo pasamos a un acorde menor, como mencionábamos antes, y ahora si le cambiamos la velocidad, suena como un asunto muy triste, muy de entierro, funeral, pero aún no suena terror, falta la sorpresa. Vamos a ver qué podemos hacer. No, esa pieza no está hecha para hacerse de terror, pero sí podemos usar los intervalos para darle un toque interesante. El contraste en la música de terror se puede utilizar, como mencioné antes, en la misma pieza trastocándola o pasando de una pieza muy alegre, muy cómoda, a una que genere mucha incomodidad. Esto, al pasarlo al cine, nos va a decir que viene una amenaza hacia el personaje. Y es algo que justamente se utiliza también el contraste en este aspecto. Silencio total y... Entonces, el contraste no va a ser solo melódico, no va a ser solo armónico y rítmico, sino también de volumen. Pasar de sonidos absolutos a un alto volumen que nos dé
nos cambia todo el rollo melódico, todo el rollo musical que traíamos antes. Entonces, la música de terror va a ser altamente no musical. Nos va a decir que la teoría musical la vamos a utilizar justamente para irrespetar, para que las personas que estén oyendo no puedan encontrar algo cómodo en lo que refugiarse, justamente en los momentos que debería parecer algo cómodo. Anteriormente había mencionado el aspecto evolutivo, pero nosotros no tenemos únicamente la historia genética, también tenemos la historia de construcción de las artes. Cuando aparece la música en la historia de la humanidad, podría decirse que es mucho antes que el habla. Es algo que nos ha acompañado siempre como especie. Y este aspecto ritualístico de la música varía según nuestras emociones. Podemos, hablo históricamente, desde antes del habla, que estos rituales se nos presentan con músicas de alegría, músicas de sacrificio, músicas funerarias, cada una con sus propios motivos musicales. Es algo que se ha mantenido hasta la actualidad. La música es una forma de expresión sociocultural que nos va a hablar de cómo nos sentimos en cierto momento. En algún punto de la historia, la música dejó de hablar de cómo nos sentíamos en el momento para capturar los momentos y decirnos cómo se pudo haber sentido alguien más en un momento determinado, o para invitarnos a sentirnos de cierta manera en cierto momento. Entonces, siendo así, la música de terror aparece mucho antes que la idea de terror, como género, porque el terror, la idea de sentirnos aterrorizados, atemorizados, es algo que ha estado siempre con nosotros. Particularmente, esta historia inicia cuando la iglesia se da cuenta de que el miedo es una herramienta muy útil para designar cómo quiere que las personas se comporten. Entonces, claro, aparecen estas iglesias gigantescas en el periodo gótico con una caja de resonancia enorme que sería toda la cúpula, con un eco gigantesco, para que en este espacio de mausoleo de absoluto silencio, al aparecer imponente la voz del sacerdote, genere no solo temor sino también respeto. Es algo muchísimo más grande que desde el púlpito, que necesariamente está más alto, va a decirles cualquier cosa y lo van a sentir como un designio divino, al ser una voz tan grandiosa, tan enorme, tan encapsulante. Y esto pasa también en la música coral de la época. Alrededor de los 1300 aparece un motivo musical que es el Dies Irae. El Dies Irae es un motivo musical que nos va a hablar de la muerte. En concreto, el día del juicio, el día final, el día de la condenación. O sea, es el momento de mayor desespero que puede sentir cualquier ser humano. Y en esa época sonaba así. Es un motivo musical que por sí solo ya puede generar un ostinato que genere mucha tensión. Un ostinato es un segmento musical que va a ser repetido obstinadamente. Puede sonar durante toda una pieza o la mayor parte de ella. Entonces, este sonará de fondo. En el caso del Dies Irae, no se quedó en su época. Ha sido utilizado hasta el cansancio actualmente y en años anteriores, en películas, en música, en videojuegos. Aparecen películas como El Rey León, Drácula, Sweeney Todd. La podemos encontrar hasta en animes relativamente actuales como Shingeki no Kyojin. Entonces, una persona que haya participado de multimedia, películas, música, en algún momento de su vida habrá oído este motivo, porque es el motivo por excelencia que nos va a hablar del más allá,
de lo que se espera humanamente que nos pase si nos hemos comportado mal respecto a los valores de la época. El Dies Irae históricamente no solo va a ser repetido hasta el cansancio, sino también va a decirle a los músicos de la época: hey, este tema, esta tensión que genera nos puede servir. Entonces, no es solo como herramienta litúrgica que se utiliza, sino también en música va a invitar a orquestas a buscar sus propias tensiones, a buscar este motivo que no solo genere tensión, sino genere una gran tensión. Y una tensión que también sea agradable. No solo un sonido carraspeante desagradable, sino como el hacer puente y musicalizar sonidos desagradables. Así, en la primera música de terror, esta va a ser muy orquestal. Nos va a hablar de sonidos muy graves que tienen su melodía y que van a ser acompañados por melodías de violines muy agudas que van a rematar para dar este sonido absorbente. Además, con la idea de orquesta, este sonido va a tener una variedad de volúmenes gigantesca. La música así creció desde la orquesta, la música de terror, y así va a ser utilizada en las primeras películas de terror o en los audiolibros también. Una música que nos habla de sonidos crecientes cuando aparece un momento de terror, lo que no genera tensión desagradable, pero sí genera una tensión agradable, como hey, miren, ya apareció el villano, oh, esto se siente muy bien y también me aprisiona un poco. Entonces es como jugar con el no aterrorizar desagradablemente, como cuando aparece una persona de la nada y le pega un grito a uno, o a pasar a aterrorizar agradablemente, como es una canción gigantesca, un asunto de ver un edificio enorme y uno me siento imponente ante este asunto, pero me agrada sentirme así. La música logra esto, pero en algún momento de la historia del siglo pasado consideran como, bueno, ya hicimos esto, podemos buscar algo más. Y es cuando se busca en las películas de terror involucrar también estos sonidos chirriantes. Pero, ¿cómo controlarlos? No sería tan inocente el simplemente bu, sino vamos a buscar generar unos instrumentos que nos den estas posibilidades. Así aparece, por ejemplo, el más popular, que es el waterphone, que es una serie de varillas construidas circularmente alrededor de un tubo, que es por donde escapa el sonido, y todos conectados a una cápsula ovoidal hueca. Al tocar estas varillas de diferente altura con un instrumento, va a dar sonidos agudos atonales. No van a pasar por una nota definida, sino van a sonar entre notas, lo que nos va a generar tensión, pero también va a tener su aspecto musical, ya que es controlado el en qué varilla tocar para ver si suena más grave o más agudo. Este instrumento además aprovecha un aspecto que posiblemente hayan notado al lavar loza, y es cuando se lava una olla, un plato de lata, y se choca contra metal, da un sonido agudo y desestabilizado. Este sonido vibrante final es el que aprovecha el waterphone. Entonces, no es únicamente este instrumento por sí solo, que por solo suena muy bien o muy mal según se busque, sino que además al añadirle agua a la cúpula que guarda, va a dar estos sonidos de vibración no definida que va a generar mucho temor. Además, porque la estructura del instrumento sirve también para generar mucho eco. Entonces, si esto se graba además en una cámara de eco, va a encapsular todo lo que se quiere. Otro instrumento es el Thunder Drum, que es la cosa más sencilla de hacer. Una lata, un envase con una salida a su base
La base es una tapa de plástico y se le añade un pedazo de alambre medio elástico. Este alambre, al tocarlo, va a generar sonidos repetitivos como golpes de lata muy lejanos aunque estén al lado. Entonces, en una película de terror, cuando vimos que algo se cae a lo lejano, va a ser este instrumento el que suena. Este instrumento además nos da la posibilidad de frotarlo con arco de violín o de dar pequeños golpes con otras herramientas, y según el material que se utilice va a dar diferentes sonidos. Los instrumentos musicales no únicamente van a evolucionar en construcción, sino también en interpretación. Entonces se van a utilizar también los instrumentos musicales ya existentes para dar estas sensaciones atemorizantes. Es el caso del tritono, una, una serie de intervalos que en su época fue prohibido por la iglesia porque se decía que era el acorde del diablo. El trítono lo que va a hacer es utilizar un acorde de segunda menor y un acorde de segunda mayor juntos. Es en música el acorde más tensionante que se puede lograr, y si esto lo multiplicamos puede generar mucha más tensión. Entonces, volviendo a los instrumentos creados para el terror, se puede pasar a cualquier construcción, y digo cualquier construcción, que nos mezcle sonidos atemorizantes. Entonces, hay personas que han construido instrumentos que mezclan cualquier cantidad de latas, de teclados, de cosas para raspar o para quebrar, cámaras de eco, para generar sonidos inquietantes, y con diferentes grados para darle cierto orden musical. O también adaptado otros instrumentos, como el caso de la kalimba, un instrumento africano también llamado piano de pulgar, que da las sonoridades de como una caja musical. Entonces este instrumento nos va a remitir este sonido infantil, pero al grabarlo en una cámara de eco nos da sonido tensionante, como se utiliza en uno, dos, viene por ti. Estas melodías utilizadas en terror, que no son propiamente terroríficas, sino el sacarlas de contexto y meterlas en una cúpula de eco, nos va a dar este sonido atemorizante. Ya he mencionado muchas veces el eco y la reverberación, pero ¿por qué son tan importantes y por qué nos generan tanta tensión? Históricamente hay un periodo muy importante que me encanta, que es el del romanticismo. Durante el romanticismo se plantea la idea de que el hombre por sí solo, en este caso actual, la humanidad, se enfrenta con la naturaleza. Este enfrentamiento del individuo contra una fuerza titánica que no puede equiparar es lo que va a ser el romanticismo. Entonces el uso del eco, del vacío, del sonido que va y nunca regresa, es el que nos va a decir que estamos solos ante un espacio gigantesco. Estamos solos contra la nada. Y es justamente el no oír nada lo que nos va a paralizar. Esto se debe también culturalmente porque siempre estamos oyendo sonido. Siempre está el sonido de la calle, está el sonido del viento, de animales que hay en el ambiente, el sonido de nuestros pasos, de nuestra respiración. Siempre estamos rodeados de sonido. Y en un momento que se dé el no sonido, es ese momento que nos damos cuenta de hey, ¿dónde fueron todos? ¿Por qué me dejaron aquí solo? Es el sentimiento de que ya no hay nadie más para apoyarlo a uno en momentos difíciles, sino que uno está en completa soledad contra el todo. Por ese lado, el eco. La reverberación va a ser atemorizante justamente por todo lo contrario. En el eco nos atemoriza porque estamos solos.
En la reverberación nos atemoriza porque no sabemos dónde estamos. Hay tantos sonidos en todas direcciones que desaparece nuestra identidad, desaparecemos como individuo. Es el encontrarnos con muchos elementos que no sabemos dónde terminamos o dónde empezamos nosotros. Entonces, en música de terror se utilizan también lo que son los muros de sonido. El grabar muchos instrumentos, pasarlos a una cámara de eco, grabar el eco y repetir el proceso cuantas veces sea necesario. Ya los instrumentos no tienen identidad, es solo el sonido, la melodía o el simple sonido, el simple volumen que suena y nos da una sensación, pero no sabemos de dónde surge. Ya desaparecen ritmo, melodía, ya no tenemos esta sensación de poder controlar la música, sino que es simplemente una ambientación tensionante, un sonido que está en todas partes y que no sabemos cómo dividir en, bueno, está sonando el violín, está sonando el teclado, no, desaparece por completo. Ahora bien, tampoco es que nos volvamos totalitarios y a una persona no le da miedo, decimos, no, teóricamente da miedo, entonces tiene que asustarlo. No, eso no pasa. Y es porque el que diferentes cosas nos asusten habla de una diferente construcción cultural. Entonces, cuando hacemos música en cierta comunidad, esperamos asustar a todos o al menos a la mayoría, porque han tenido orígenes culturales similares. Entonces, así podemos oír que la música de terror en Estados Unidos no va a ser lo mismo que la música de terror en Japón, o en Australia, o en cualquier otra parte del mundo, porque son diferentes situaciones, diferentes cosas las que nos generan tensión. En ese caso, la música ha evolucionado de forma tan diversa que lo que en algunas épocas, algunos ámbitos generaba terror o generaba cualquier otra sensación, actualmente puede dar risa o dar tristeza a una música alegre de una época. Y es por eso que generacionalmente en alguna época los payasos tal vez fueron motivo de alegría y dicha, y actualmente a la gran mayoría les genera terror. Entonces, los motivos culturales son hechos para su espacio y su tiempo, asimismo la música. No podemos esperar que la música se quede quieta en una época. Si algo nos funciona en una época, buenísimo, pero no nos podemos quedar ahí. La construcción musical debe continuar, debe seguir avanzando, cosa que pareciera que no ha pasado con el Dies Irae, que se mantiene hasta nuestros días, pero no es así. Al avanzar la historia, este motivo musical del Dies Irae se ha ido adaptando en ritmo, se va adaptando en instrumentación, en interpretación, para que nos dé una sensación diferente. Y así en la interpretación podemos decir que es diferente al tocar a tocar. Sonidos rápidos, sonidos que desaparecen y aparecen rápidamente, es en lo que en nuestra época puede ser tensionante. Y en otra época podría resultar absurdo o aburrido. Entonces, partiendo de esto, si alguna película de terror no le genera la tensión suficiente, no le genera el miedo, pueden pensar en qué sitio fue hecha esta película, en qué sitio fue hecha esta canción, y así determinar qué tan bien realizada o tan mal realizada está. Para finalizar, me gustaría mencionarles una pieza musical que en mi opinión es altamente atemorizante y es transgeneracionalmente atemorizante. Es una música hecha en 8 bits de videojuegos para niños en la época, si no estoy mal, de los 80s, que tienen que oír. La música del pueblo lavanda en los videojuegos de Pokémon rojo y azul aparece como una... De inicio utiliza un ostinato, va a sonar todo el tiempo, que parte del trítono.
Y esta tensión, como le mencioné que al ser repetitiva desaparece, no desaparece el ser ostinato porque va a sonar de fondo, no va a ser detectada, por lo tanto no va a ser ignorada, va a mantenerse ahí urdiendo, hurgando en nuestra mente. Y esta canción inclusive ha sido motivo de creepypastas, de historias de terror. También está la historia de que 150 niños que escucharon esta pieza se suicidaron, la original, o lo que mencionan fue la original. Y actualmente en los juegos de Pokémon, mientras más avanzan, más desaparece esta melodía. En la pieza melódica es una melodía que va generando mucha tensión mientras avanza y su aspecto calmo nos va a decir como una criatura susurrante, tranquilo, no pasa nada. O sea, imaginen que la peor criatura de sus pesadillas los tenga en brazos y les susurre al oído, tranquilos, no pasa nada. Eso es lo que a mí me genera esta pieza musical. Es el absoluto terror diciéndome en completa calma, no hay nada que preocuparse, yo no me voy a alterar, pero bueno, vas a tener que oírme toda la noche. Entonces, muy adecuadamente, esta pieza musical en el videojuego suena es en el pueblo donde hay fantasmas, donde está el cementerio, donde está esta torre cementerio, o sea, todo este asunto de terror, que han habido desapariciones de niños en el pueblo. O sea, es una ambientación que yo diría muy bien hecha, pero que tal vez no fue adecuada para el público. Y esto sería todo por hoy. Espero que les haya gustado un primer acercamiento a la música de terror. Si quieren saber más al respecto, pueden en la casilla de comentarios dejar preguntas, inquietudes, aportes, comentarios que tengan sobre las piezas referenciadas. Si en alguna parte han oído el Dies Irae y lo recuerdan, también pueden mencionarlo. Si en algún momento podemos capturarlas todas. Y espero que disfruten el Festival Mictlan. Nos vemos en el próximo año.